Bien, miren, en esta sesión lo que vamos a hacer es una revisión de la Ley Federal de Transparencia, de cuáles son sus alcances, sus límites y sus características. La sesión la vamos a dividir en dos grandes partes. La primera parte va a ser una descripción de las distintas etapas que ha tenido la ley en su desarrollo desde 2002 a la fecha. Y posteriormente seguiremos con una muy rápida descripción de cuáles son las formas de acceder a información y las respuestas que ustedes pueden obtener cuando presentan una solicitud de información. La segunda parte va a ser muy distinta a la primera y va a ser más bien una reflexión teórica de cuáles son las características de las leyes de información, de acceso a la información pública, por qué esas características nos ayudan a tener gobiernos más eficientes y eventualmente hasta sociedades más eficientes. Entonces, ese es el panorama general o el mapa general de la sesión. Empezaríamos con la primera parte y la primera parte de la primera parte sería la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que fue promulgada en el año 2002 durante la administración del presidente Vicente Fox. La Ley Federal de Transparencia, en esta primera versión, era una ley de acceso a documentos públicos. Esto es muy importante entenderlo y en general eso no ha variado. Lo que tenemos es una ley en la cual, por medio de la cual el público, la sociedad, los ciudadanos pueden pedirle al gobierno que les muestre los documentos a partir de los cuales trabaja, a partir de los cuales toma decisiones, ejerce presupuestos, realiza acciones, construye puentes, hace carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Son documentos que ya existen. No es una ley que nos permita pedirle al gobierno que invente o que cree documentos que no existen. Eso es muy importante entenderlo. Voy a volver sobre este punto con más detalle, pero desde ahorita es importante hacer una reflexión sobre qué es un documento público. Un documento público sería un registro material de cualquier acción de un funcionario público o de cualquier persona que administre o ejerza recursos públicos. Lo podemos discutir más adelante, pero como punto inicial, quédense con esta idea en la cabeza. Un documento público es un registro material de una acción o decisión de un funcionario público o de cualquier persona, no necesariamente funcionario público, pero que esté administrando o ejerciendo recursos públicos. Muy bien. Dicho esto, vamos a la ley federal en su versión de 2002. ¿Qué características tenía? Fue una ley que creó el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información. El IFAI, en su primera versión, simplemente se dedicaba a monitorear el ejercicio de la ley, el cumplimiento de la ley en el ámbito de la Administración Pública Federal. Es decir, aquellas dependencias de gobierno que están bajo la autoridad directa del presidente de la República, del Poder Ejecutivo de la Federación. También eran obligados de la ley, pero no estaban administrados directamente o supervisados directamente por el IFAI, los organismos autónomos constitucionales, lo que el IFAI llamaba como OSOS, otros sujetos obligados. Y también eran sujetos de la ley, pero no estaban supervisados por el IFAI, los estados de la Federación. Eso es lo más importante para entender en esta primera versión de la ley.